Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a estar compartiendo de un texto que está en Primero de Reyes, pero no vaya Primero de Reyes primero. Le voy a pedir que busque Mateo, en el capítulo 4, y en versículo, vamos a leer desde el 1, como introducción, este pasaje. Llegamos a la parte más importante de esta reunión, que es la palabra de Dios, el tiempo donde Dios nos habla a nosotros. Y le cantamos, lo alabamos, pero estoy seguro que el Espíritu Santo le ha hablado a usted también durante todo este tiempo. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Su Biblia me imagino que está con ese Espíritu en mayúscula. Es el Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Qué cosa, otro día predicamos de esto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador es el diablo, porque antes lo dijo ahí, y le dijo: si eres hijo de Dios. Mire la palabra que le da, la tentación en la que lo pone. Si eres hijo de Dios, demuestra que eres hijo de Dios, diciéndole a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vivirá el hombre? Directamente de la boca de Dios. Bueno, miren, ahí mismo donde estamos, en Mateo, en el versículo 15, dice que, 3.15, perdón, les dije 3, no, 3.15, dice la palabra que Jesús le respondió a Juan: permíteme ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él se está bautizando, Jesús ahí. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos. Se abrió el cielo para él. Y entonces vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y cuando entonces se abrieron los cielos, dice la palabra aquí en el versículo 17, se oyó una voz. Eso es lo que deseamos hoy, que se oiga una voz en nuestros corazones y nuestras mentes, de los cielos. Mire la palabra decía: eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Quizás el día de hoy usted necesite oír una voz que le diga: usted es mi hija amada, usted es mi hijo amado, yo soy tu padre, yo soy quien te cuido, quien te sustento, quien te guardo, quien te protejo. Entonces, esta palabra le dijo a Jesús, el Padre de los cielos le dijo: tú eres mi hijo amado. Jesús tenía una palabra que salió de la boca de Dios, una palabra que le vamos a llamar una palabra específica de parte de Dios. Cuando el diablo lo tentó y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús dijo: no necesito convertir piedras en panes para demostrar que soy hijo de Dios, porque Dios me dio una palabra, ya me dio una palabra, yo ya sé que soy hijo de Dios. Y se tomó de esa palabra. No necesito demostrártelo, Satanás. Tenía una palabra específica de parte de Dios. Ahora sí, vamos a el libro de Reyes, primer libro de Reyes,
en el capítulo 18, estamos hablando de los profetas y todavía estamos con Elías aquí. Después de que Elías hace aquel gran prodigio de hacer descender fuego del cielo, Dios hizo consumir el holocausto y demostró que Dios es el Dios que está sobre los fenómenos naturales y que no era Baal. Avergonzó a los profetas de Baal en el capítulo 18 ahí de Primero de Reyes. Ese pasaje lo he predicado varias veces, por eso no lo predicamos. Y vamos a pasar ahora al versículo 41, capítulo 18, versículo 41. Terminó hablando de que los profetas de Baal fueron degollados en un arroyo que se llama el arroyo Sison, abajo. Y Dios avergonzó a Baal y a todos los profetas de Baal y a todos los seguidores de Baal, y el pueblo de Israel se dio cuenta o tuvo que aceptar de que hay un solo Dios y era el Dios de Elías, Jehová de los ejércitos, el que está incluso por encima de Baal y cualquier dios falso que se manifieste o que quiera manifestarse aquí en la tierra. Vamos a estar hablando entonces del poder de una palabra específica, como esa que recibió Jesús, porque ahora Elías viene con una palabra específica para él. ¿Qué es una palabra específica? ¿O qué es una palabra que sale de la boca de Dios? Es una palabra por medio de la cual me habla Dios a mí directamente. A usted, diga, es una palabra por medio de la cual me habla a mí, diga, a mí, a usted, a mí directamente. Dios directamente hablándome. Y que el Espíritu Santo me da confirmación que es para mí. ¿Cuántos han recibido una palabra así alguna vez en su vida mientras han sido creyentes? Es lo que llamamos una rema, algunos le llaman rema. Es una palabra que sale de la boca de Dios directamente para mí, que me alimenta, que me dirige, que me confirma mi caminar, que me dice por dónde debo ir. Usted no puede vivir de palabras que otro le dice. Usted no puede vivir de palabras que otro cristiano le diga, porque a ese cristiano, para él sí fueron palabras específicas, para él sí fueron palabras que lo llenaron, para él sí fueron palabras donde Dios le habló. Usted no puede vivir de esas palabras, usted necesita su propia palabra. Aquel fue el alimento para aquel o para aquella, pero yo necesito mi propio alimento. Por eso es que a veces usted le habla a las personas y a veces usted ve que no surte efecto el asunto. No, es que las cosas que fueron para usted, y usted dice, pero es que ¿por qué no entiende lo que yo entendí? ¿Verdad? Claro, hay que orar para que entiendan lo que uno entiende o lo que Dios le ha hablado a uno. Entonces esa es una palabra específica. En estos últimos días Dios me ha hablado muchas palabras. Yo no sé, a veces es así, a veces Dios se mantiene callado por un tiempo. Se mantiene callado, no importa, hay que seguir y agarrarse de las palabras que ya Dios te ha dado. Dios me dio una palabra en algún momento, me voy a agarrar de esa. Pero a veces viene Dios y empieza a soltar palabra y empieza a soltar palabra. Eso ha pasado, por lo menos en mi vida, en estos últimos días. Hace unos días el Señor recibí una palabra de Dios, por eso les digo, se la pueden dar a muchos, pero solo es para unos. Hay una palabra que está en Éxodo, no lo busquen, en Éxodo 34:10 y dice, Él contestó, he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo recibí esa palabra. Sí, Señor, ¿quieres hacer cosa tremenda conmigo? Aquí estoy, hazla. Entonces yo digo, sí, Señor, gracias, yo recibo esa palabra. Estás pendiente de mí, Señor, porque a veces uno dice, ¿estará viendo Dios lo que yo hago? ¿Estará, Señor, considerando las cosas que estará oyendo mis oraciones? ¿Llegarán a Él? ¿Verdad? Solo a ustedes no les pasa, a mí también me pasa, ¿verdad? O espero que a ustedes les pase también, como a mí. Que no sea yo, ¿verdad?, el único. Hace unos días les hablé de una palabra que está en Génesis, capítulo 49, creo que es, versículo 22, dice, hablando de José, hace 10 años el Señor me dio esa palabra, rama fructífera José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, etcétera. Ahí sigue diciendo algunas cosas. Les cuento estas cosas para que ustedes
se animen y ustedes anhelen y deseen tener palabras de Dios directamente para sus corazones. Y que puedan decir como Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios para mí. Esa palabra ayudó a Jesús a vencer la tentación contra Satanás. Los profetas tenían esa palabra siempre de parte de Dios también. No hablaban por hablar los profetas. Lo que pasa es que el profeta se volvía la boca de Dios. El profeta era el que comunicaba mensajes de parte de Dios. En el Antiguo Testamento así era, comunicaba los mensajes de parte de Dios. El sacerdote era el que le hablaba a Dios de los hombres, el que le llevaba a Dios recados de los hombres. Representaba a todos los hombres delante de Dios. El profeta representaba a Dios delante de todos los hombres. Entonces, ellos tenían siempre una palabra de parte de Dios para poder hablar, pero no solo para poder hablar, sino también para poder actuar según la voluntad de Dios. Entonces, en Primero de Reyes, en el capítulo 18, versículo 41 en adelante, lo vamos a leer porque vamos a leer una historia muy linda, una historia que hemos oído muchas veces, he predicado de esa historia aquí, pero Dios me dio otra palabra de esta que prediqué la otra vez, de este mismo pasaje. El Señor me dio una palabra específica para que se las enseñe o se las predique a ustedes hoy. Dice el versículo 41, ¿lo tienen? Dice: entonces Elías dijo a Acab. Acab era el rey más malo que había, rey de Israel, esposo de una bruja llamada Jezabel, adoradora de Baal. Y ese era el rey de Israel. Había visto cómo Elías hizo descender fuego del cielo, Dios se manifestó, fueron avergonzados todos los seguidores de Baal, y luego en el arroyo Sison, el versículo 40, el último, antes de este, Elías llama a la gente y que le ayuden a degollar los profetas de Baal. Ahí murieron los profetas de Baal en ese lugar. Entonces ahora, como estaban abajo en el arroyo, entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe. Vaya, coma y beba. Habían estado todo el día clamando a Baal: Baal, Baal, manifiéstate, Baal, Baal. Se sajaban, se cortaban con cuchillos, con lancetas. Estaban desesperados porque no sé cuántas horas pasaron, mediodía, de las 6 de la mañana hasta mediodía, llamando a Baal. Y Elías se burlaba de ellos, le decía: llámelo duro, tal vez es que se fue a hacer un mandado, llámelo duro, puede ser que esté durmiendo. Así decía, tenía sentido del humor Elías, el profeta. Hasta que ya dijo: bueno, ya pararon, vamos a clamar al Dios de los cielos. Y no tuvo que hacer mucho, como decimos nosotros, mucho mate, no tuvo que hacer mucha cosa, y Dios se manifestó. Entonces Elías le dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acuérdese, están pasando por una sequía. Llevan ya, según Jesucristo, según lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, llevan ya 3 años y 6 meses sin lluvia. Imagínese usted cómo puede estar la cosa ahí. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Diga conmigo: una lluvia grande se oye. Elías aparentemente estaba oyendo la lluvia. Y Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo, subió todavía más alto que él, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Aquí no dice el texto, literalmente no dice que Elías estaba orando, no dice que se postró a orar, pero Santiago dice en su carta que Elías oró y no llovió. Y después de 3 años, Elías volvió a orar y cayó la lluvia. O sea, por la palabra de Dios, por lo que dice Santiago en la palabra, entendemos que Elías está orando. Al postrarse y poner su cabeza entre sus rodillas, ahí postrado, clamando, empezó a clamar a Dios. Y entonces dice: y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y empezó a orar, ¿verdad? Y dijo a su criado, ahí estaba su criado con él, y dijo su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada, ve. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. 7 veces. Sí, 7 veces. Algún momento vamos a poder tal vez predicar acerca de este criado y de las cualidades que este criado tenía. No puso peros
y se fue 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aquí nos encontramos uno de esos casos en donde el profeta Elías habla con toda autoridad, prediciendo el final de una sequía de 3 años y 6 meses, y ora y espera con toda seguridad porque Dios ya se lo había anunciado. Mire, ahí en su Biblia, vuelva hacia el capítulo 18, el versículo 1. Y usted se va a dar cuenta por qué Elías estaba tan seguro. Porque Elías le dijo a Acab: suba, porque se oye que ya viene la lluvia. Mire, el versículo 1 del capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, ya están en el 3er año de esa sequía. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Se da cuenta? Cuando Elías dijo: ya no lloverá más por mi palabra, es porque era el siervo de Dios y porque Dios le había dicho que dijera eso. Porque Dios es el que manda, no Elías. Y porque el siervo de Dios habla lo que oye y lo que ve. Así es, así nos enseña la palabra. Entonces, no era que Elías estaba inventando nada o que Dios estaba sujeto a lo que dijera Elías. No, Elías estaba sujeto a lo que dijera Dios. Ahora Dios le dice a Elías: vaya, dígale a Acab, ya viene la lluvia. Claro, faltaba demostrar en el monte Carmelo, ahí, el asunto de los profetas de Baal y toda esa cosa. Faltaba esa parte. Después de que pasara eso, ya Elías iba a recibir como señal: viene la lluvia. Entonces, hermanos, les digo esto porque este es uno de los misterios más grandes del reino. Para mí es un misterio esto. Es por eso tan importante tener una palabra específica para orar, hablar y actuar según esa palabra. Es por eso que Elías tenía seguridad al decirle a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Ya tenía Elías una palabra específica de Dios. Ya Dios le había dicho lo que venía. Ya él sabía lo que venía, ya él estaba seguro y por eso habla. Por tanto, una palabra específica de Dios te hace escuchar lo que todavía no se oye. Porque él dijo: se oye la lluvia, pero si tengo una palabra específica, yo la oigo por la fe. Yo la oigo por la fe. Porque no andamos por vista, sino por fe. Y lo veo por la fe. No solamente lo oigo, sino también lo veo. Él dijo: ya se oye el ruido de la lluvia. Así es como funciona la fe. Si usted no cree la palabra, no podrá actuar en fe, ni vivir por fe. Así de sencillo. Pero todos, creo, que en algún momento hemos tenido una palabra, o Dios nos ha hablado por medio de una palabra. Dios no puede hacer las cosas que quiere hacer si yo no le creo a su palabra, o si yo no creo en su palabra, que está por lo menos la palabra escrita y yo la atesoro en mi corazón. Hebreos 11:1, el pasaje famoso de la fe. Mire lo que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a desglosarlo un poquito aquí. Por tanto, la fe involucra 2 cosas básicas. Primero, certeza de qué se está esperando. Yo tengo que saber qué estoy esperando. Tengo que saber qué espero, porque si no, no puedo tener fe. Pero eso es parte de tener fe, que estoy esperando algo. Y la segunda cosa es estar convencido de eso que todavía no veo. Esperar algo y estar convencido de que viene aunque todavía no lo veo. Eso es fe. Y así estaba Elías ahí. Entonces, cuando tengamos certeza de lo que esperamos, estemos convencidos de lo que todavía no vemos, porque nos alumbró una palabra específica de Dios, entonces vamos a orar, vamos a hablar y vamos a actuar en pos de aquello hasta que tengamos esa palabra. Cuando yo sé lo que Dios hace, cuando yo he vivido las cosas maravillosas de Dios porque lo he experimentado en su palabra, entonces yo puedo orar diferente, yo puedo hablar diferente, yo puedo actuar diferente.
Por eso, si hay algo que necesitan los hijos de Dios, son palabras que salgan directamente de la boca de Dios para que podamos demostrar que somos sus hijos, como hizo este Elías ahí. Ya se había ganado el respeto de ese rey, no querían ni tocarlo. Por lo menos Acab, aquella mujer Jezabel, la esposa de él, lo amenazó con que lo iba a matar, pero nunca pudo matarlo. Al revés, terminó ella muerta, esparramada en el suelo y comida por perros. Después lo vamos a ver, o usted lo va a leer en la Biblia. Es por eso que Elías inmediatamente sube a la cumbre del Carmelo, después de que degolla a los profetas de Baal, y se postra a orar para que la lluvia venga y se haga visible lo que él ya estaba oyendo por la fe. Entonces hasta puedo oír cosas por la fe, no solo ver cosas por la fe. Es por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si Dios ya nos habló su palabra y no la queremos creer, póngale atención a esto. Si ya Dios nos habló su palabra y no la queremos creer ni actuar en ella, entonces pecaríamos de incredulidad y estaríamos ofendiendo a Dios haciendo eso. Si yo no le creo a su palabra, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo, yo camino contigo, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. ¿Cuántas palabras tiene que decirnos el Señor para que le creamos y caminemos en eso? Yo soy tu sustentador, etcétera, etcétera. Podemos pasar, no sé, repitiendo aquí palabras y palabras y palabras, y usted puede oír esto y no haga como la hermanita que después de que uno predica, pastor, deme una palabra, le dicen a uno, después del culto. Entonces, ¿qué estaba oyendo? Esto es palabra. Si usted está recibiendo esto, es una palabra para usted. Qué lindo cuando podemos decir, Dios me dio una palabra y oraré hasta que se cumpla. Un ejemplo en el Nuevo Testamento. Este es un ejemplo muy simple, pero es muy gráfico, así es. Hechos 16, del 8 al 10 dice, y pasando junto a Misia, antes de ir ahí, voy a explicarles. Al apóstol Pablo el Señor le dijo, váyase de misionero, juntamente con Silas, vayan, agarren su bolsita y se van de misioneros. Vayan, anuncien el evangelio a toda criatura, había dicho Jesús, vayan. Pero resulta que llegaron a un lugar, y cuando llegaron a ese lugar, el Espíritu Santo no les permitió que predicaran en ese lugar. La Biblia no dice cómo no se los permitió, no sé si fue por una palabra que le dio a algunos, el Espíritu Santo habló por medio, andaba Silas, andaba Timoteo, andaba Pablo y andaba Lucas también. El Señor habló por medio de algunos o de alguna forma habló Dios, yo no sé cómo habló. Pero les dijo, no vayan ahí. Entonces dijeron, pero no mandó a predicar a todo lado. No, pero hagámosle caso al Espíritu Santo. Él es el que manda. Y entonces tomaron las cosas y se fueron para otro lado. Cuando iban para allá, el Espíritu Santo les dijo, ahí tampoco. Y entonces dijeron, bueno, vámonos para aquel puerto de Troas, y se fueron para allá. Y cuando llegaron ahí, es donde estamos aquí, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. En el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos ha llamado para que les anunciásemos el evangelio. Cuando entendamos, hermanos, esto, creo que la vida de nosotros va a ser muy diferente. Esperaron una palabra, Dios les dio una palabra y se movieron según esa palabra. Y ahora sí, ya nos habló Dios, vámonos para allá. Cuando nosotros entendamos que la vida cristiana no se vive disparando hacia todos lados a ver qué pego, porque a veces somos así, somos como el que agarra una ametralladora y hace verá, empieza a disparar para todos lados, no tiene un blanco, no tiene un centro donde apuntar. No, probamos aquí, probamos allá. El cristiano no debe andar probando. No se trata de probar si es esto lo que tiene Dios para mí, o si es aquel, si es esta la que tiene Dios como esposa, o es otra. Así hacen muchos cristianos. No, tenemos que tener seguridad. ¿Cómo se adquiere la seguridad? Por una palabra y en oración y dando tiempo a que Dios hable. Por eso es que a Dios nada le precisa. Dios no te va a decir hoy, cásate con esta muchacha que acabas de conocer, cásate mañana. Es muy complicado, Dios no es así. Entonces, no seamos como aquel que más bien agarró una pistola y empezó a disparar, ¿verdad? Y entonces dijo, lo que voy a hacer es esto.
y se fue donde pegó cada balazo, y ahí hizo así, una diana, y puso el puro centro del balazo ahí, y después se fue para el otro. Mire, cuando llegó alguien dice, ¿qué pulso tiene usted? Le dio a todos en el puro centro. No, eso es autoengañarnos. Tenemos que enfocarnos, apuntar a lugares específicos que ya Dios nos ha mostrado. Entonces dejaremos de vivir tan enredados en problemas. Cuando dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos muestre la voluntad perfecta de Dios, entonces las cosas serán más fructíferas y estaremos seguros que es de Dios, aunque vengan azotes y vengan cárceles como en Filipos. Estoy seguro que Pablo y Silas no estaban, cuando estaban en la cárcel, porque vieron que se fueron para Filipos, y resulta que en Filipos les pegaron una azotada, los golpearon con palos y los metieron en la cárcel, los pusieron en el cepo y los amarraron con grilletes. Cuando estaban ahí, si ustedes han leído, la Biblia dice que Pablo le decía a Silas, yo creo que escogimos mal, lo que nos dijeron no era palabra de Dios, lo que oí era porque había comido frijoles y queso. No, ¿verdad que no? Empezaron a alabar y glorificar a Dios, aunque estaban pasando cosas complicadas y difíciles, porque si tengo una palabra específica de Dios, no importa si viene la prueba o si viene la dificultad, yo sé que esto es de Dios y me voy a mover en esto y voy a caminar en esto y voy a andar en esto hasta el fin. Dios tiene buenos planes para mi vida. Amén. Entonces, esto es lo importante, hermanos, de una palabra específica. La mayoría de nosotros andamos en la voluntad, no en la voluntad perfecta de Dios, sino en la voluntad permisiva, porque también Dios permite cuando nosotros nos empeñamos en nuestra necedad y agarramos por aquí, y Dios dice que es por aquí, pero por aquí no me parece mucho a mí, pero Dios dice que es por aquí porque estás más bonita, más guapa, tiene mejores medidas. O este es el trabajo porque me pagan más, y no, esa no es una razón, porque me paguen más, o porque voy a ganar más, o porque, qué sé yo, es más cerca de la casa. No sé, esas no son razones para escoger un trabajo tampoco. Entonces, cuando agarramos por aquí, Dios dice, bueno, quiere agarrar por ahí, no quiere agarrar por ahí. Yo le digo, no, está bien, váyase, vaya, aprenda. Al final va a tener que devolverte y agarrar por donde yo te dije. La voluntad permisiva de Dios es esa. Dios permite para enseñarnos. Pero cómo nos metemos en problemas. Cómo metemos, ¿verdad?, las extremidades inferiores. Voluntad permisiva. Si anduviéramos en la voluntad perfecta de Dios, las cosas irían mejor. No andaríamos de mujer en mujer, probando a ver con cuál me caso. Ni de trabajo en trabajo. Usted ha visto que hay gente que en un año tiene 5 trabajos. Pero todos dicen que la voluntad de Dios, no, este trabajo me lo puso el Señor. Oren hermanos, para que el Señor me dé un trabajo. Oramos, nos doblamos las rodillas. Lloramos delante de la presencia de Dios para que le dé el trabajo. Y cuando tiene el trabajo, y vienen algunas cosillas ahí porque alguien no me quiere porque soy cristiano, o porque qué sé yo, que bien. No, este no es de Dios, me voy para buscar otro trabajo. Hemos visto eso, aquí en la iglesia lo hemos visto. Y entonces va de trabajo en trabajo, y ya llega un momento donde le dicen a uno, ore por un trabajo. No, ya yo no oro. A ver qué hace. Oro para que escarmiente y entienda. Entonces, por eso necesitamos una palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en eso? Bueno, pues llegar y pedir perdón y decirle, Señor, agarré por otro lado. Perdóname, ayúdame a salir de esta. Dame fuerzas. Muéstrame tu perfecta voluntad. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y entonces Dios nos ayuda, nos encamina, nos manda por donde debe ser. Ahora vemos a Elías, hermanos, actuando basado en aquella palabra específica, y manda a su criado para que suba a la cumbre para ver si viene la lluvia. Y hay 5 cosas importantes aquí que les voy a mencionar mientras Elías está ahí. Y manda al criado por allá. 5 cosas que vemos en este lugar que son importantísimas. Lo primero es que Elías manda a su criado a ver si viene la lluvia, pero él siguió orando. Vaya a ver si viene la lluvia, pero siguió orando. ¿Tiene palabra de Dios? Tiene palabra de Dios, pero siguió orando.
no se queda de brazos cruzados ahí tirado para atrás en los laureles. No. Sigue orando, Señor, manifiesta tu palabra. Señor, tú me hablaste. Señor, esa palabra yo la recibí. Estoy seguro que venía de ti, Señor. Tú quieres el bien para nosotros. No quieres que tantos mueran en esta sequía. Señor, empieza a orar así. Elías está orando a Dios. Manda la lluvia, Señor, manda la lluvia. Señor, no, este Elías siguió orando, aunque mandó a su criado para allá. La segunda cosa, aunque su criado trae malas noticias, yo no sé si usted le puso cuidado aquí en el versículo 43, dice, luego dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió, miró y dijo, no hay nada. ¿Cuántos han oído esa palabra? Aunque su criado trae malas noticias. Es mala noticia que le digan, no hay nada. Después de que usted está esperando y usted ha hablado y usted ha dicho lo que Dios le dijo, que le digan, no hay nada, no se ve, no existe, que le digan palabras negativas como, se acabó, no vas a poder, palabras que le digan como, eso ya no sirve, ese ya no se compone con nada, nunca va a cambiar la situación, vas a seguir siendo pobre, vas a seguir teniendo problemas, vas a andar pegando como un abejón en todo lado. Aunque te digan palabras de esas, esperemos la palabra de Dios y sigamos orando. Aunque su criado trae malas noticias, Elías siguió orando. Yo le creo a Dios, dijo Elías. Yo le creo a Dios, sigo orando. No me diga malas noticias, siga otra vez, vaya, vuelva 7 veces, otra vez. Cosa número 3, o punto número 3 aquí, si a la primera no se ve la lluvia de Dios, seguiré orando. Si a la segunda no se ve la lluvia de Dios, seguiré orando. Si a la tercera no se ve la lluvia de Dios, seguiré orando. Si a la cuarta no se ve la lluvia de Dios, seguiré orando. Si a la quinta no se ve, seguiré orando. Si a la sexta no se ve, seguiré orando. Si a la séptima no se ve, seguiré orando. ¿Cuál es el mensaje de Dios aquí para nosotros? Seguir orando. ¿Hay palabra de Dios? Sí, hay palabra de Dios. ¿Tengo palabra de Dios? Sí, pero sigo orando. Entonces fe no es orar una vez. Fe no es orar una vez y esperar. No. La Biblia nos enseña que el que tiene fe persiste en la oración. Jesús habló el caso de aquella mujer viuda quien tenía un problema con alguna persona y entonces iban de un juez que era un juez malo y le insistía, cada día le insistía. Y el juez dijo, esta viuda ya me tiene harto, aunque me cae mal ya por la situación esta, voy a hacerle justicia por lo menos, para que me deje en paz. Jesús también habló de aquel que llegaba a medianoche a tocarle, mira, no es que vinieron unos, está cerrada la puerta, y entonces vinieron unos familiares de lejos y no tengo nada de darles de comer, ya estoy en la cama, le decía al otro, con mi chiquito acostado, que no me levante. No, pues que no tengo nada, vos sí tenés, dame algo. Y entonces por su insistencia se levantó aquel a darle lo que necesitaba. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? ¿No oirá el Señor a sus hijos que claman a Él día y noche? ¿Cómo se clama? Día y noche se clama. No se debe dejar de orar. En algunos momentos yo me he cansado de orar por algo. Pero viene la palabra de Dios y entonces digo, seguiré orando. En algún momento veré lo que Dios me prometió. Y seguiré orando. No dejemos de orar. Ese es el mensaje aquí. Si son 1, 2, 3, 4, 5, si es un año, si son 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, seguiré orando. Amén. Las cosas grandes, número 4, siempre empiezan pequeñas. ¿Qué vio este? Vio una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Una pequeña nube, y lo que esperaban era un aguacero. Las cosas grandes siempre empiezan pequeñas. Si le creemos a Dios, lo pequeño se hará grande. Así es. De una nube pequeñita, luego dice ahí, vinieron más nubes, luego un viento y luego un gran aguacero. De una bendición pequeña vendrá una más grande. De una bendición pequeña que Dios le dé a usted, vendrá una más grande. No sé cuánto durará, pero vendrá algo mejor. De un negocio pequeño, vendrá uno más grande.
no se desanime si su negocio es pequeño y usted dice, pero no crece, pero no. Créale a Dios, porque Dios quiere cosas grandes. Dios quiere que la cosa se expanda. Y si los impíos crecen y los impíos tienen sus buenos negocios y crecen aquellas concesiones y qué sé yo, todas las cosas que la gente puede levantar, como por ejemplo un McDonald's o un Burger King o un KFC, personas que quizás no conocen ni a Cristo ni respetan a Dios, ¿cuánto más nosotros que amamos a Dios y que lo respetamos y que Él nos ama a nosotros? Él quiere lo mejor para nosotros. Su negocio va a crecer, amén. De un puesto pequeño en una empresa vendrá uno más grande, amén. De una pequeña iglesia saldrá una iglesia más grande también, y tenemos que creer eso. Y número 5, cuando vino la señal de la nube pequeña, Elías siguió hablando y anunciando que venía un gran aguacero. No importa. Aunque le dijeron que lo que se veía era pequeñito, él siguió hablando. O sea, él dijo, siga, vaya anúnciele a vaya dígale que viene un gran aguacero. Sigamos creyendo la palabra de Dios. Y termino con este texto que está en 2 Corintios 4:13. Dice la palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice el apóstol Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que creo en mi corazón lo confieso con mi boca. Pero si no tengo nada en mi corazón, ¿qué voy a confesar con mi boca? Díganme usted. Si no atesoro primero una palabra específica de Dios para mi vida, ¿qué voy a confesar con mi boca? La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es porque lo creemos en el corazón que lo confesamos con la boca. De la boca sale lo que hay en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. A ver, dígame, ¿de qué está hablando usted? ¿Del presidente de la República? ¿De su mandato? ¿De su gobierno? ¿De quejas? ¿De qué está hablando usted? Qué pereza, tengo que hacer esto. Qué pereza, tengo que ir al mercado. Qué pereza, tengo que ir a comprar aquello. Qué pereza, tengo que hacerle el almuerzo. ¿Qué cosas están saliendo de su boca? ¿Qué cosas está diciendo usted? Ay, no viene, no tengo una casa propia. Ay, es que esta casa aquí, o que el techo, o que mi esposo. Ay, es que estos hijos. ¿De qué está hablando usted? ¿De qué está hablando usted? Porque lo que está hablando es lo que hay en su corazón. ¿De qué se está quejando? O usted más bien está diciendo, yo creo que mi esposo se va a convertir al Señor, porque Dios me lo prometió un día. Si hay una palabra, entonces créala, tómela y sigue hablando, aunque esté azotado, apaleado como Silas y Silas y Pablo allá en la cárcel de Filipos. Tenían una palabra y ellos sabían que ahí es donde los había puesto Dios. Elías sabía, viene el aguacero. Y ya sabemos cómo terminó el asunto. Se vino un gran aguacero y lo que estaba pequeño se hizo grande. Amén.